Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en un mito que es quizás de los más recurrentes, más reconocidos en todos los países de habla hispana y que supuestamente en una sociedad como la actual ya no tendría lugar, probablemente en las grandes ciudades. Hay tanto ruido que tal vez no se percibe, pero en las áreas rurales todavía este mito tiene vigencia. Pero de él vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. No se les olvide suscribirse en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y quienes deseen formar parte de mi fanpage en Facebook es Néstor Armando Alzate TV 2021. Pues bien, les decía que este mito es quizás, ni siquiera admitiría el quizás. Es el mito más reconocido en todos los países de habla hispana. Y lo es porque se va adaptando a las culturas y va adquiriendo formas propias en cada región. Pero tiene un punto de partida legítimo y real. Ocurrió a finales del siglo XVI en Ciudad de México. Ciudad de México era un emporio en ese momento. Allí convergían todos los peninsulares que venían en plan de buscavidas o aquellos que pretendían ser nobles y venían de España porque allá no tenían lugar y aquí se convertían en nobles. Y formaban inclusive círculos tan cerrados que era una corte. Y hacían vida de corte. Y realizaban fiestas como si fuera una corte. Y vivían como si pertenecieran a una corte. Pues bien, a finales de ese siglo, uno de esos nobles que habían venido de España, lo pongo entre comillas lo de nobles, pero bueno, allá tal vez no pasaba nada con ellos, pero aquí era tanta la ampulosidad, era tanto el boato que manejaban, que parecían nobles. Y uno de ellos llamado Nuños de Montesclaros, y así Nuños con S y Montesclaros con S al final. Pues al final de cuentas, como era un hombre supremamente rico, aquellos seducían a las mestizas y a las indias y las tenían de amantes, de concubinas y tenían hijos con ellas, pero hasta ahí llegaba todo. Es decir, se mezclaban con ellas, pero no hacían vida con ellas. Y resulta que él sedujo a una mujer que era muy hermosa, era una mestiza, hija de un español y de una india. Y resulta que la niña era supremamente hermosa. Pero al final de cuentas, como era mestiza, no podía tener acceso a aquella vida supuestamente de corte y entre aquellos de sangre azul, pues que vivían en Ciudad de México. Y Nuños de Montesclaro, en principio se dice que se enamoró de ella. A lo mejor se encaprichó, la tuvo durante muy buen tiempo como su mujer, y ella se llamaba Luisa de Olveros, Luisa de Olveros. Y con ella tuvo dos hijos, dos hermosos hijos. Y naturalmente, pues que las mestizas a la hora de la verdad también aceptaban como un convenio social tácito, que no había que decirlo, pues, ni ponerlo sobre papel, ni firmar, ni nada de esas cosas. Ellas aceptaban su papel o su rol de concubinas o de amantes. Y pues bien, aunque Luisa de Olveros era una mujer que, si bien es cierto, era mestiza, pues había recibido de su padre pues una relativa buena fortuna. Era una mujer que vivía relativamente bien. Y Nuños de Montesclaro, obviamente que también aportaba y la tenía muy bien, era dentro de ese espacio de las mujeres mestizas, era una privilegiada, así se sentía. Y profundamente enamorada de este hombre, Nuños de Montesclaro le dio dos hijos, dos hermosos hijos. Pues bien, pasando el tiempo, resulta que Nuños de Montesclaro comenzó a alejarse y alejarse y alejarse de ella, y de la noche a la mañana ella se quedó sola con sus dos hijos. Y como decíamos, si bien es cierto tenía una cierta forma de vida holgada, no menos cierto era que para ellos
era mucho más importante a veces que el dinero, era la posición social. Y ella anhelaba esa posición social. Ella pretendía o quería ser la esposa de Núñez de Montesclaro, pero él se alejó. Pasó el tiempo, dejó de visitarla. Ella naturalmente se sentía dolida, se sentía engañada, pero dada su condición social, no hacía nada, no podía hacer nada. Mas en una oportunidad, ella, henchida de amor, por decirlo como de una manera pintoresca, pues, o poética, digámoslo así, decidió ir a visitarlo, a ver qué era lo que estaba pasando. Y se fue a la casa de Núñez de Montesclaro, una casa virreinal, bellísima, grandísima, con una verja que rodeaba prácticamente todo el perímetro. Y ella, lógicamente, no la iban a dejar entrar. Se quedó espiando a través de esa verja, mirando hacia adentro. Y de pronto vio que había una fiesta dentro, una fiesta impresionante. Y ella, en esas circunstancias, consiguió que uno de los criados fuera a llamar a Núñez de Montesclaro para que viniera a hablar con ella. Él vino así muy rápidamente y con mirada huidiza, como mirando hacia atrás, hacia la casa, pero a ver de qué se trataba, para salir de ese entuerto rapidito. Entonces cuando llegó, él le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ¿cómo así que qué quiero? Yo soy tu mujer, tengo 2 hijos contigo. ¿Dónde estás? ¿Por qué no te vienes conmigo? Cásate conmigo. Cuando él le respondió: no, es que estoy en la fiesta de mi boda. Me estoy casando con una mujer que era de su misma clase social. Y se estaba casando con ella. Y le dijo: y no me vuelvas a buscar, porque yo ya no voy a volver. Ella enloqueció y salió corriendo y se fue para su casa. Y con una daga que él mismo le había regalado, una daga recamada con joyas, bellísima, llegó y encontró a sus 2 niños dormidos y los mató en un acceso de locura. Los mató a ambos. Y luego, con el puñal en la mano, salió gritando por toda la ciudad, por todas las calles: mis hijos, pobrecitos mis hijos, mis queridos hijos, mis desvalidos hijos, pobrecitos mis hijos, ¡ay de mis hijos! Como era lógico, pronto la capturaron, la metieron a la cárcel, le hicieron un juicio y la condenaron a muerte. Bueno, ella murió. Pero desde entonces, por todas las calles de Ciudad de México y por los campos mexicanos, al llegar la medianoche, siempre se escuchaba esta mujer, o una voz pues femenina, con la misma cantinela: pobrecitos mis hijos, mis hermosos hijos, ay hijitos míos, pobrecitos mis hijos. Y a partir de ese momento se convirtió en quizás el mito más representativo de Ciudad de México y de todo el país. Por razones obvias, esa historia, supongo yo, fue contada y replicada en muchas otras partes. Y ese mito es el que llamamos La Llorona. Pues La Llorona es común prácticamente en todos los países de habla hispana. Particularmente en Colombia, donde yo vivo, adquiere actitudes, composturas y reacciones diferentes dependiendo de la región. Cambia la cantinela, en vez de decir mis pobrecitos hijos, dice ay, perdí a mis hijos, y otro tanto. Pero aquí se fabricó también o se trajo ese mito de La Llorona, y aún hoy está vigente. Y está en países como Perú, Ecuador, en Venezuela, en Argentina no tanto, en Chile y en Bolivia. Aparece siempre esta figura de La Llorona, lamentándose por sus hijos.
Lógicamente que en cada región se le confiere un punto de partida diferente, una génesis distinta. En México se sabe e históricamente está en unos archivos de juicios realizados en México, en el que la protagonista es Luisa de Olveros y el señor en cuestión es Nuños de Montes Claros. Pero en otras partes aparece como una mujer desgreñada, desaliñada, con cara terrorífica, que aparece en los ríos o en las carreteras o en los caminos veredales o se escucha en el campo. Entonces adquiere otras formas. Y lo mismo sucede en estos otros países, en donde siempre está presente la Llorona. Y la Llorona, a decir de muchos, esa Llorona, que representa a esa mujer dolida, engañada, es también un mito de protesta, de rebelión ante aquel pueblo, es decir, aquellas personas que vinieron a oprimir a estos pueblos. Es una forma también de reclamar una liberación. Y decía que al principio que se me asemejaba a Medea, que en la tragedia griega también Medea mata a sus hijos. Y es algo parecido a lo que sucede con la Llorona. Si uno la busca en países fríos, naturalmente que su apariencia adquiere los ropajes de esos países fríos. O dependiendo de si es más arrimados a las costas. Aunque en los pueblos de las costas no tiene tanta relevancia la Llorona, pero también existe la Llorona, también aparece la Llorona. Y aquella Llorona, aparte de ser un espíritu libertario, es también una especie de control social, porque se pretende que su aparición sea como una especie de toque de queda. En las regiones en las que la Llorona es popular y que todavía se habla de ella y que se aparece en los campos, tiene la característica de ser como una medida para que las gentes no deambulen en las noches, sino que permanezcan en sus casas. Es una forma de control social. Y en los pueblos pequeños también ocurre lo mismo. Pero al mismo tiempo, es un llamado a aquellas mujeres que enloquecen de amor. Bueno, puede ser un hombre también, porque si bien es cierto es una mujer, la figura es una mujer. Los sentimientos son los mismos y son válidos también para un hombre que enloquece de amor y en un acceso de locura puede matar a sus hijos. Es una forma de decirle a la gente, hey, controla tus sentimientos, fíjate con quién te casas o con quién te amancebas, como decían en aquella época. Lo cierto es que la Llorona sigue estando vigente en pleno siglo XXI, sigue estando vigente. Y si no existe físicamente, si no se aparece físicamente, sí por lo menos sus lamentos de hace más de 400 años todavía se sienten. ¿Y hasta qué punto en el imaginario popular puede ser una creación psicológica? Claro que sí, porque básicamente se remite al dolor producido por el desamor, algo que ha sido una constante histórica y que ni siquiera es una constante histórica, sino natural o connatural con todos los seres humanos que alguna vez hemos pasado por ese trance del desamor. Es un canto al desamor, la Llorona. Y alrededor de ella se han escrito obras de teatro, se han hecho películas y hasta una hermosa canción, recordarán ustedes, de María Dolores Pradera, o que cantó ella, cantaron varios, pero la versión quizás más significativa es la de María Dolores Pradera, que se llama Llorona. Llorona, ay de mi Llorona. Lo que significa que está tan enclavada en el acervo popular y en la cultura del pueblo, en el alma del pueblo de habla hispana o de influencia hispana, que ahí está latente, ahí está presente.
De todas maneras, yo creo que no nos gustaría encontrarnos con la Llorona en algún camino, ni escuchar su voz que repite la misma letanía de hace 400 años. Quería contarles esta historia de la Llorona que se repite, como decía, en tantas partes y que forma parte de ese catálogo de mitos que están tan enraizados, tan arraigados en el alma de los pueblos, que sin ellos tal vez no podemos convivir. Es una forma también de ver o de tener una cosmogonía distinta en la que también los espíritus pueden interactuar en este plano físico. Llegamos al final. Espero que les haya gustado esta historia. Si es así, denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Y les dejo la pregunta. ¿A ustedes les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden. Chao.